Hola, soy Laura Sánchez y voy a proceder a la explicación del trabajo final del ciclo formativo. En mi caso, se trata de un proyecto de creación de una empresa, Gestoría Sánchez Gómez. Aquí tenemos el índice de contenido del trabajo junto con el de imágenes y figuras. La introducción. Pues el principal objetivo de este proyecto es la creación de una empresa, incluyendo los trámites previos, mobiliario, distribución de este mobiliario y de los equipos y administración de esos equipos con Active Directory y una aplicación web, tanto para los usuarios ajenos a la empresa como para los propios trabajadores y clientes. A lo largo de este documento se explicará cómo se ha realizado cada una de las funciones de forma detallada. Todo esto forma parte de los conocimientos adquiridos durante los 2 cursos del ciclo formativo, siendo mi intención abarcar lo máximo posible de las asignaturas para reflejarlo en este trabajo. Planificación del proyecto. Para llevar a cabo este proyecto, primero se ha realizado una exhaustiva investigación previa en diferentes ámbitos, como trámites ante las diversas administraciones públicas, ya sea la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, leyes de protección de datos en la gestoría, convenios colectivos por los cuales se rigen los sueldos de los empleados de las oficinas y despachos, gastos de las empresas, normativas vigentes, y posteriormente se ha procedido a la elaboración de este documento, la aplicación web, directorio activo, elección de mobiliario y equipo. Vamos a comenzar con la explicación de qué es una gestoría. Una gestoría es una oficina privada que se encarga de gestionar o trámites administrativos de particulares, profesionales, sociedades y empresas. Ahora, los trámites previos para la creación de Gestoría Sánchez Gómez Sociedad Limitada. ¿Qué es una sociedad limitada? Pues es un tipo de sociedad de carácter mercantil en el que la responsabilidad frente a terceras personas pues está limitada al capital que el socio ha aportado. Este tiene unas características que se describen en el anexo. Primero, certificación negativa del nombre. Dos sociedades no pueden tener la misma denominación social o ser parecidas, ya que podría llevar a error. Por este motivo, el primer trámite a llevar a cabo es obtener un certificado en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central en el que demuestre la inexistencia de otra sociedad con denominación igual o idéntica a la que queremos constituir. Segundo, ingreso del capital social en una cuenta corriente. Puede producirse en cualquier entidad bancaria, que nos emitirá un certificado de la apertura de una cuenta corriente a nombre de la empresa en constitución. El importe a ingresar variará según el tipo de sociedad que se constituye. En nuestro caso, como una sociedad limitada, deberá de aportarse 3.000 euros de capital inicial por socio. Tercero, elaboración de los estatutos y otorgamiento de escritura pública ante notario. Para constituir una sociedad mercantil es necesario formalizar la escritura pública en los estatutos. El otorgamiento de la escritura pública es el acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura ante un notario y a la aprobación de estatutos, que son las normas que van a regir la sociedad. Los socios fundadores presentarán ante el notario los siguientes documentos: la certificación negativa de la denominación de la sociedad, que es expedida por el Registro Mercantil Central, DNI y NIF de todos los socios fundadores, certificado bancario que acredite el ingreso del importe del capital social, y los estatutos de la sociedad, que contienen las reglas de funcionamiento de la sociedad y los datos de las mismas, aportaciones, domicilio de la empresa, administradores, etc. Cuarto, solicitud del código de identificación fiscal. Se solicita un código provisional. Dicho código sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales. Equivale al número de identificación fiscal del empresario individual y se solicita en la delegación provincial de Hacienda correspondiente al domicilio social de la sociedad. Quinto, inscripción en el registro mercantil. Para poder inscribir a la sociedad en el registro mercantil debemos aportar la escritura de constitución, que nos será devuelta tras la inscripción. En el registro mercantil tendremos que abonar el importe de la inscripción propiamente dicha y el de su publicación. Una vez inscrita, la sociedad adquiere personalidad jurídica. Trámites para el funcionamiento de la empresa. Pues primero, trámite ante la agencia tributaria. Alta en el impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre actividades económicas es un tributo municipal que grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad empresarial en territorio nacional, se ejerza o no en un local.
Están exentas del pago del impuesto, pero no del alta en él, las personas físicas y las personas jurídicas cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros, independientemente de la actividad que ejerce. El alta debe realizarse en el plazo de 30 días desde el inicio de la actividad. Declaración censal. Las personas o entidades que vayan a desarrollar actividades empresariales deberán comunicar a la Administración Tributaria el comienzo de tales actividades a través de una declaración censal del inicio de actividad. Con este trámite nos damos de alta físicamente los impuestos que vayan a afectarnos, tales como el IVA, Código de Identificación Fiscal Definitivo y libros de Hacienda. Para los empresarios existe la obligación de llevar y conservar los libros de inventario y de cuentas anuales, el libro diario y el libro de actas. Trámite ante el ayuntamiento o la licencia de apertura, y en el caso de hacer reforma en el local para adecuarlo a nuestra actividad, debemos solicitar la licencia de obra. Tercero, trámite ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Inscripción de la empresa. Pues es un trámite imprescindible para que la empresa pueda dar de alta a sus trabajadores. Asigna a la empresa un número para su identificación y para el control de sus obligaciones en el sistema de la Seguridad Social. Dicho número es considerado como primer y principal código de cuenta de cotización. Afiliación y alta de los trabajadores. La empresa y el empresario individual están obligadas a afiliar y dar de alta a los trabajadores que ingresen a su servicio y que se incluyen en el régimen general. El número de afiliación asignado al trabajador es vitalicio, por lo que si contrata a trabajadores ya afiliados únicamente tendrá que darles de alta en la empresa. Las solicitudes de alta deberán ir firmadas por el empresario y por el trabajador. Y cotización. La obligación del empresario de cotizar por el trabajador surge desde el inicio de la actividad laboral y no se extingue hasta el día en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca el cese del trabajador por cuenta ajena. Trámite ante la Dirección General de Trabajo. Las nuevas empresas deben de comunicar a la autoridad laboral su apertura para que se tenga en cuenta a la hora de inspeccionar en materia laboral el cumplimiento de la legislación vigente. Comunicación de apertura del centro de trabajo. Pues el empresario o sociedad debe comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo en el que va a desarrollarse la actividad. Se entiende por centro de trabajo cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. La documentación se presentará ante la Dirección General de Trabajo dentro de los 30 días siguientes a la apertura del centro de trabajo o a la reanudación de la actividad. Libro de visitas. Todas las empresas, tengan o no trabajadores por cuenta ajena, estarán obligadas a tener un libro de visitas en cada centro de trabajo para que la inspección de trabajo en sus visitas anote en él la diligencia oportuna. Actualmente existe la posibilidad de tener el libro de visita electrónico. Es obligatorio conservarlo durante los 5 años, contados a partir de la fecha de la última diligencia. Trámite ante el Servicio Público de Empleo Estatal. El Servicio Público de Empleo Estatal realiza una doble función en el tema de la contratación de trabajadores. Se encarga de vigilar que los modelos de contrato sean válidos legalmente y ponen en contacto a los empresarios con trabajadores desempleados en caso de que se lo soliciten. Notificación y registro de los contratos de trabajo. El empresario tiene la obligación de entregar al SEPE una copia de todos los contratos que deban celebrarse por escrito en un plazo no superior a 10 días desde la formalización del contrato. La solicitud de trabajadores. El empresario comunica la necesidad de cubrir un puesto de trabajo e indica las características del puesto, los requisitos que deben cumplir los candidatos, el tipo de contrato que va a realizarse, la forma, el lugar y la fecha de la selección de los trabajadores. La oficina de empleo enviará al empresario una preselección de candidatos aptos para que sean entrevistados. Ahora vamos a proceder a explicar el Reglamento General de Protección de Datos. Las empresas que se dedican a la asesoría o gestoría de otras organizaciones también están obligadas a realizar todos los procedimientos que recoge la legislación correspondiente. En la actualidad, la gestoría está regida en el ámbito de la protección de datos por dos normativas: el nombrado Régimen General de Protección de Datos a nivel europeo y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales a nivel estatal. Esta ley española sustituye a la antigua LOB. Su contenido sobrescribe al del Régimen General de Protección de Datos y además incluye aspectos que el derecho español puede regular. Doble posición de gestores y asesores.
Las gestorías trabajan en su día a día con gran cantidad de documentos que incluyen, en su mayoría, datos de carácter personal. El cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos le impone al mismo tiempo una doble posición. Por un lado, para con sus empleados, estas empresas son responsables del tratamiento de datos. Sus procedimientos de control y procesamiento de datos le confieren esta posición. Un ejemplo sería la contabilidad interna de la empresa, en la que se incluyen nóminas, seguros sociales, etc. En este caso, la gestoría introduce los datos en un sistema de software, cuyo propietario sería el encargado del tratamiento de datos. Esta relación entre la gestoría y el propietario del software exige la firma de un acuerdo en el que se incluyan las directrices y obligaciones de ambas partes respecto al tratamiento de datos, garantizando así el debido cumplimiento de la normativa. Este contrato incluirá, entre otros, el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categoría de interesados y las obligaciones y derechos del responsable. Por otra parte, las gestorías son a la vez encargadas de ese tratamiento. La relación para con sus clientes y el tratamiento de qué datos de estos se facilite. Le otorgan esta distinción. En este caso también deberá firmarse un acuerdo por ambas partes, como se comentaba antes, con la particularidad de que esta vez la empresa gestora ocupará la otra posición. Sin duda, esta doble distinción es el aspecto más particular de la aplicación del régimen general de protección de datos. Obligaciones para la gestoría. Como decíamos, este tipo de empresas encarnan de manera simultánea el papel de encargado y de responsable del tratamiento en la actividad correspondiente a la protección de datos. Y para ambas figuras existen responsabilidades concretas. Para obligaciones como encargado del tratamiento, pues las obligaciones de la asesoría como encargada del tratamiento son, entre otras, pues llevar a cabo las disposiciones del responsable del tratamiento, confidencialidad, medidas de seguridad oportunas, acordar la posibilidad de subcontratación, posibilitar a los interesados ejercer sus derechos, cooperar para que el responsable cumpla las obligaciones, respetar el destino de los datos previamente inscritos en el contrato y colaborar con el responsable para aprobar el acatamiento de las disposiciones. Segundo, obligaciones como responsables del tratamiento. Desde la posición de responsable de tratamiento, estas empresas tienen, entre otras, esta obligación: realizar un registro de actividad de tratamiento, realizar un análisis de riesgo, llevar a cabo una evaluación de impacto, en caso de que sea necesario, firmar contratos con terceros, incluir textos legales en la web, pedir el consentimiento a los clientes, cooperar con el ejercicio de los derechos de los usuarios, realizar compromisos de confidencialidad con los empleados y designar a un delegado de protección de datos en caso de que sea necesario. Distribución inmobiliaria de la empresa. La oficina está compuesta por 75 metros cuadrados, dentro de la cual se divide en el despacho principal, donde se encuentra la sala de espera y los puestos de administrativo y contable, el despacho del director, un cuarto de aseo, la sala de fotocopiadora y el archivo, un pequeño cubículo para los artículos de limpieza, una habitación donde se encontrará el servidor. Además, el local deberá cumplir con la normativa vigente de COVID-19 y protocolos de emergencia, tales como terremotos, incendios, etc., así como las medidas de prevención de riesgos laborales. El mobiliario completo está formado por 5 mesas de escritorio, 5 sillas para el escritorio, 12 sillas para la espera de los clientes, 2 mesas de centro, una estantería grande, una estantería mediana, 3 estanterías pequeñas y el resto, tal como papeleras, material de oficina, etc. El total sería cerca de los 4.600 euros, con el IVA ya incluido. Y aquí podemos ver el mobiliario elegido. Gastos mensuales y de suministro, por gastos de alquiler, por alquiler de inmuebles y locales, alquiler de bienes y equipos, otro tipo de alquileres, por ejemplo las licencias de software, de Microsoft Office, por ejemplo. Gastos de suministro, electricidad, agua, telefonía, internet, gas. Otros gastos, pues reparación y mantenimiento, primas de seguro, publicidad y propaganda, papelería y material de oficina, el tonel de la impresora, hosting y servicios web, formación y cursos, impuestos y tasas, pues impuestos y tasas municipales, impuestos y la tasa de la comunidad autónoma,
como por ejemplo el impuesto de transmisiones patrimoniales, impuestos trimestrales de Hacienda Estatal, como por ejemplo el pago del modelo 303 de IVA cada trimestre. Gastos de personal, las nóminas de los socios, las nóminas de los trabajadores, que en el anexo podemos encontrar que la nómina de un contable con el salario base serían 1.280 euros, con las deducciones y demás, que se pagaría 333,76, por lo que su salario total sería 1.159,57 euros. Y la nómina de un jefe de primera, su salario base sería 1.391,64, y con las deducciones y demás se quedaría con 362,87, que es lo que debe pagar a la seguridad social. Y el líquido total a percibir, que sería lo que se queda al propio trabajador, son 1.260,71. Aquí también podemos observar que hay una nómina, un ejemplo de la nómina de un empleado, y la tabla salarial por la que se rigen los salarios de los empleados de oficina y despacho. Seguimos con la seguridad social del autónomo. Seguridad social en régimen general. Servicios bancarios, pues pueden ser comisiones y gastos bancarios, intereses de préstamos, otros gastos financieros, devolución principal de préstamo y otros gastos extraordinarios, como pueden ser los gastos producidos por un incendio en la oficina. La cuota del autónomo, pues a partir del 1 de junio, la cuota de un autónomo normal será, si cotiza por la base mínima, 289 euros, y si cotiza por la base máxima son 1.245,45 euros al mes. Si el autónomo es societario, pues se cotiza por la base mínima, que son 371,51 euros mensuales, y si se cotiza por la base máxima, pues igual que la de un autónomo normal, 1.245,45 euros al mes. La seguridad social, a cargo de quien contrata, ya sea empresa o autónomo, se corresponde con la cotización por contingencias comunes, un 23,60% del sueldo bruto, cotizaciones por desempleo, si es un 5,50% en contrato indefinido y 6,70% en contratos temporales. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que por ejemplo para los trabajadores de una oficina es un 1,50%. Cotización por formación profesional, un 0,60%. Y cotización al fondo de garantía salarial, el FOGASA, que es la cobertura de despido, un 0,20%. La seguridad social de un empleado, pues a tiempo completo, cuesta entre 300 y 600 euros dependiendo del puesto que ocupe. Y aquí podemos ver una tabla de los porcentajes que hay que pagar según el empleado o si es el caso de la empresa. Equipo y topología de la red. Cada empleado que trabaja en la empresa tiene a su disposición un equipo que consta de una pantalla, un PC y un conjunto de teclado y ratón. Además del monitor, PC, teclado y ratón, el jefe o administrador pues contará con una cámara para poder hacer videoconferencias y reuniones online. También será necesaria una impresora fotocopiadora que se situará en la sala del archivo. La impresora irá conectada directamente al switch con un cable que irá desde la sala del archivo a la del servidor. En la sala del servidor se encontrará un servidor Dell PowerEdge básico y asequible para una empresa pequeña en crecimiento. A este se le implementará el sistema operativo Windows Server 2019. El servidor irá conectado al router por la interfaz Ethernet. Entre sus características destaca la velocidad de transferencia de datos y la frecuencia del procesador. La instalación también contará con un switch al que irán conectados a los PC y la impresora gracias a los 16 puertos de tipo básico de conmutación Ethernet RJ45. Esta habitación deberá cumplir una serie de medidas de seguridad, protección contra incendios y otros desastres, ya sean naturales o no. Control ambiental, tanto de temperatura como de humedad, contando asimismo con detectores de inundación. La temperatura debería ser constante, en un arco de 20 a 22 grados centígrados, y la humedad no debería
ser entre 40 y un 50%. Acceso controlado, ya sea mediante llave o algún dispositivo de clave. Los cables propios de estas ubicaciones deberían estar perfectamente identificados y, si es posible, por el falso techo o suelo, en todo caso, evitando que puedan interrumpir el paso u ocasionar molestias. Utilización de sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI o UPS, que además realice funciones de protección ante picos de corriente que puedan dañar al servidor. Nosotros vamos a contar con dos SAI. El primero, que se conectará a los PCs de los empleados, de este destacaremos las dos baterías de 19 voltios y 9 amperios y el puerto USB para gestionar las funciones a través del PC. Tendremos que utilizar un cable de alimentación para conectar cada ordenador al SAI. Y para los componentes del armario rack, router, switch y servidor, se utilizará el SAI Salicru SPS Advanced, que tiene soluciones para aplicaciones con larga autonomía, mediante equipos con cargadores extra y módulos de batería adicionales, pantalla orientable, adaptadores para la colocación en formato torre o rack y salidas programables, cargas críticas, cargas no críticas, para alargar la autonomía disponible, entre otras cosas. Tanto el switch como el router y los dos SAI estarán alojados en el armario rack. Este dispondrá de una gran capacidad para una posible ampliación de la red en un futuro. El armario cuenta con 4 ventiladores de 12 centímetros de diámetro, facilitando así la refrigeración de los dispositivos que alberga. Aquí vemos el listado de todos los componentes y todos los precios, que en total serían unos 4.800 euros, con el IVA ya incluido. La topología de la red. En la red de la empresa, los PCs de los trabajadores irán conectados al switch y este irá conectado al router, al igual que el servidor con el que se administra la red. El router tendrá la posibilidad de salir a internet, pero este estará protegido mediante un firewall frente a los ataques. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la configuración del directorio activo. El directorio activo es una herramienta que usan los controladores de dominio para proteger, administrar y organizar los recursos del equipo y de la red, como archivos, usuarios, grupos, periféricos y dispositivos de red. Se divide en dos tipos de estructura. La estructura lógica, que se forma agrupando a los objetos en contenedores llamados unidades organizativas, las unidades en dominio, los dominios en árboles y los árboles en bosques. Y la estructura física, que está compuesta de sitios y controladores de dominio. Instalación y configuración del directorio activo. Se comienza configurando el servidor con el sistema operativo Windows Server 2019. Primero se cambiará el nombre al servidor, que es administrador, y se le asignará una IP estática para que indique la red en la que se encuentra el directorio activo, al igual que se especifica esa IP como dirección DNS. En la consola de administración del servidor se dirigirá al apartado Administrar, agregar rol y características y se instalará el rol Servicio de Dominio de Active Directory. Al terminar la instalación promoveremos el servidor al controlador de dominio, creando un nuevo dominio de un nuevo bosque que se llamará gestoria.com. Además, añadirá automáticamente la característica del servidor de nombre de dominio, DNS. Después del reinicio para aplicar los cambios, se unirán los equipos al dominio. A cada PC de los empleados se debe cambiar el nombre y se pondrá la IP del servidor en el apartado del DNS. A continuación, donde se ha cambiado el nombre del equipo, en miembro de se cambiará el grupo de trabajo, Workgroup, a dominio, donde se pondrá el nombre de nuestro dominio, gestoria.com, y tendrá que autenticarse con el nombre de usuario, administrador y la contraseña correspondiente. Al validarlo, aparecerá un mensaje como que el equipo se ha unido correctamente. Y así se unirán los 3 equipos restantes. Configuración DNS. Un servidor DNS contiene una lista de direcciones IP a las que les corresponde un nombre de dominio. Cada máquina de la red que desee resolver un nombre deberá preguntárselo a este servidor. Mediante este sistema es posible identificar nombres y equipos de la red sin necesidad de utilizar direcciones IP. Tenemos 3 tipos básicos de servidores autoritarios en una zona. El servidor principal, que contiene la versión original de la base de datos de nombre y direcciones. El servidor secundario, que contiene la copia de la base de datos del servidor principal. Este se va actualizando mediante replicaciones del servidor principal.
El servidor auxiliar, que contiene una copia reducida de la base de datos del servidor principal. Se distinguen dos tipos de zonas. La zona directa, que contiene los registros necesarios para resolver las direcciones IP a partir de los nombres. Y la zona de búsqueda inversa, que contiene los registros necesarios para resolver los nombres a partir de las direcciones IP. Anteriormente se ha visto que al instalar el rol de Active Directory también se instalaba el rol de DNS, por lo que solamente tendrá que configurarlo. Automáticamente se generará la zona directa, por lo que nosotros configuraremos la inversa. Elegimos el tipo de zona principal para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio de este dominio, victoria.com. Zona de búsqueda inversa de IPv4. Se introduce la dirección de red, que en nuestro caso sería 192.168.1, y permitimos solo actualizaciones dinámicas seguras y finalizamos el asistente. Así quedarían los registros, la zona directa con los PCs y la zona inversa con la IP. Instalación y configuración de HCP. La función de un servidor de HCP es asignar las direcciones IP a los PCs que lo requieran. El ámbito es el rango de IPs que se pueden conceder. Este se define por una dirección inicial, una final y la máscara de su red. La máquina del cliente recibe una dirección IP dinámica que se asocia a la dirección MAC del adaptador de red del cliente. Hay que tener en cuenta que cada servidor de HCP puede tener varios ámbitos. Dentro de cada ámbito se pueden definir varios rangos con diferentes IP. Y podemos reservar una dirección o varias para que éstas no sean asignadas. Para configurarlo se instalará y configurará el rol de HCP. Creará un nuevo ámbito, pondrá el nombre, agregará la IP que se quiera excluir, en este caso se excluirá la 192.168.1.2 para el posible caso de que quiera poner un segundo controlador para que funcione si falla el principal. Indicará la duración de la concesión y activamos el ámbito. También se podrá añadir la dirección que pondrá como puerta de enlace en el enrutador, el nombre de dominio DNS y servidor Wins. Al final, el servidor de HCP con todos los equipos unidos se verá así. Ya que se han terminado las configuraciones de los servidores más importantes, si se realiza un ipconfig/all al PC1 del empleado, mostrará esto. También es aplicable a los PCs de los demás empleados, que cada uno mostrará su correspondiente IP. La configuración de la impresora. Para finalizar, se configura la impresora. Se dirige al panel de control, hardware, dispositivo e impresora y agregamos una nueva impresora. Ahí se abrirá un asistente y deberá detectarla, pero en este caso se agregará manualmente. Seleccione que nuestra impresora no está en la lista y señalamos que queremos agregar una impresora local o de red de forma manual. Ahora tenemos que elegir un puerto, en nuestro caso el que viene por defecto, el PT1 puerto de impresora. Elegimos marca y controlador de impresora, en este caso Ricoh, que es la misma marca que hemos elegido en hardware. Indicamos el nombre que le vamos a poner. Ahora, si queremos compartirla en red, indicamos la ubicación. Se establece como predeterminada y finalizamos. Ahora, desde un PC de la red nos podemos conectar y utilizarla. Aplicación web. Uno de los puntos fuertes del proyecto es la aplicación web. Vamos a proceder a su explicación. Base de datos. La base de datos proyecto final está compuesta por 6 tablas. Administrador, formada por un usuario y contraseña con los cuales la máxima autoridad de la empresa puede acceder a su sección dentro de la aplicación web. Contacto, que almacena toda la información de las personas que quieren ponerse en contacto. Está compuesta por campos como ID Contact, nombre, apellidos, correo, mensaje y teléfono. Particular, contiene campos como ID particular, DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono, usuario, correo, contraseña. La función de esta tabla es guardar la información de los clientes particulares de la gestoría. Estos podrán acceder a su apartado de la aplicación usando el usuario y la contraseña. Trabajadores de la gestoría. Esta tabla abarca toda la información de los trabajadores de la gestoría, incluyendo campos como ID trabajador gestoría, DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono, usuario, correo, contraseña y sueldo. Esta, además de poder acceder a su sección de la aplicación web, cuenta con un campo sueldo en el cual el administrador puede especificar el sueldo que le corresponde a cada empleado.
Mediante el tipo de dato decimal72 indicamos que la cantidad completa tiene 7 cifras, incluyendo los 2 decimales que se indican en la parte derecha del paréntesis. Empresa, compuesta por campos como el CIF, nombre, dirección, correo, teléfono, almacena la información de la empresa. Trabajador empresa, que almacena la información de los trabajadores de la empresa, ajena a la gestoría pero como cliente. La tabla guarda los datos en campos como ID de trabajador empresa, DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo y sueldo. Este además cuenta con el campo CIF empresa, que es clave foránea de la tabla empresa. Ese campo nos será útil para indicar el formulario de inscripción del trabajador en qué empresa trabaja mediante la selección en un desplegable. Para poder utilizar el usuario administrador, este debe crearse mediante inserinto administrador y values administrador y administrador, que sería el usuario y la contraseña, que se ejecuta directamente al proceder a la creación de la base de datos en el script proyecto final.sql. De la base de datos también quería destacar la actualización y borrado de datos de la clave foránea. Tanto el update como el delete se harán en cascada, ya que no creo que tenga sentido que si se elimina una empresa se queden los empleados guardados en la base de datos. Gestión de usuario. Para la gestión de usuario se van a destacar 4 tipos. El invitado, que este usuario solo podrá ver la parte básica de la aplicación como los servicios que se ofrecen, y además podrá ponerse en contacto por si necesita o quiere preguntar alguna duda. Particular. Es cliente de la gestoría, por lo que podrá acceder al área de particulares, donde podrá modificar su perfil, además de subir archivos mediante el servidor de archivos que ofrece la aplicación web, localizado en el apartado de herramientas, en el caso que el trabajador de la gestoría requiera algún documento. Más adelante lo veremos en profundidad. Trabajadores de la gestoría. Al igual que los particulares, estos pueden modificar datos como el usuario, contraseña, correo electrónico. Pero al ser trabajadores de la gestoría pueden añadir empresas, a los empleados de esas empresas y a particulares, así como ver un registro de los datos que se han introducido. Administrador. Además de las funciones con las que cuentan los trabajadores de la gestoría, el administrador, como jefe de la empresa, podrá añadir a sus propios trabajadores y ver un registro de los que hay. Disposición de carpetas. La aplicación web se concentra en una carpeta llamada aplicación web. Dentro de esta se encuentra punto idea, que es la configuración del proyecto que se guarda en un conjunto de archivos .xml. App, que contiene la carpeta archivos de la aplicación que hemos creado. Y BEM, que es el entorno virtual, almacena los paquetes instalados después del entorno virtual, con los módulos para que nuestra aplicación funcione correctamente. Dentro de la carpeta App se encuentran las 3 subcarpetas. Archivos subidos, que es la carpeta en la que se almacenan los archivos que suben los particulares mediante el servidor de archivos. Static, que contiene la carpeta con el archivo de configuración JavaScript, la carpeta con las imágenes y el archivo style.css, que le da la estética a la aplicación web. Template, tiene todos los archivos .html que conforman la aplicación web. Dentro de esta se encuentran las carpetas añadir trabajadores, registro de trabajadores, que contienen los formularios para añadir a los particulares, empresas, trabajadores, tanto para el administrador como para los trabajadores de la gestoría. El archivo config.python donde está toda la información de la aplicación, la configuración de la aplicación. El archivo proyecto final.sql, que contiene la base de datos. Explicación del código Python. Para empezar se deben instalar 3 elementos: el lenguaje de programación Python, el entorno de desarrollo PyCharm y VirtualEnv, que permite crear entornos virtuales de Python en PyCharm. Dentro de PyCharm se marcará que el intérprete sea Python 3.9 y se instalarán los paquetes correspondientes como Flask, MySQL DB, Jinja2, Markup 6, VirtualEnv, etc. Aquí podemos ver la captura, todos los paquetes que yo he utilizado. Ahora se va a proceder a explicar paso a paso el contenido del archivo config.python. Comenzamos declarando las librerías. OS, para acceder a las funciones dependientes del sistema operativo que permiten manejar la estructura de directorio, y lo utilizaremos en el servidor de archivos para subir los archivos en la ruta que deseen. De Flask importaremos los módulos Flask, Render Template, URL-for, Redirect, Session y Request. De Flask MySQL para establecer la conexión con la base de datos.
MySQLDB.cursor para los cursores y WebServe.utils que importa Secure File Name para generar un nombre de fichero seguro y apropiado. Importamos Flask y creamos una instancia que llamado app. Para crearla debemos pasar como primer argumento el nombre del módulo o paquete de la aplicación. Para estar seguros de ello utilizaremos la palabra reservada name. Esto es necesario para que Flask sepa, por ejemplo, dónde encontrar las plantillas de la aplicación o los ficheros estáticos. Seguidamente se establece conexión con la base de datos, indicando el usuario, root, la contraseña, 1234, el nombre de la base de datos, proyecto final, donde se encuentra el localhost y la carpeta en la cual el servidor de archivos va a cargar los archivos subidos por el cliente particular. Creamos la conexión con MySQL y también una clave de sesión para crear una cookie con la información de la sesión. A continuación se define la ruta de las páginas de inicio, servicios, fiscal y contable, laboral, judicial, administración, recursos de administración y recursos trabajador. Ahora vamos a proceder con las funciones. La primera función, contacto, como en la mayoría de las funciones posteriores, se utiliza un bucle try extend para el manejo de errores, con lo cual, si no se produce la inserción de datos que hay que rellenar en el formulario, nombre, apellidos, correo, mensaje, teléfono, muestra el mensaje como que se ha enviado correctamente, procede a saltar al extend, en el cual aparecerá un mensaje como que se ha producido un error. Login cliente es la función con la cual se valida que el usuario y la contraseña que se han introducido existen ya en la tabla de la base de datos particular. Si existe, pues se inicia sesión y le dirige a la página Home Clientes. Si por el contrario, no existen esos datos o alguno está equivocado, mostrará un mensaje como el que el usuario y contraseña no son correctos. Para las funciones Home Cliente y Profile Cliente, lo que hace es, en la primera, si el usuario se ha logueado correctamente, le muestra la página del Home y si no, pues lo devuelve al login. Y la función Profile Cliente, si se loguea, pues realiza un select a la tabla particulares para recuperar toda la información del usuario y la muestra en su página de perfil. Si por el contrario no logra iniciar sesión, pues vuelve al login. La función login trabajador gesto es igual a la de login clientes, pero en este caso inician sesión los trabajadores de la gestoría. Login administrador, home administrador y profile administrador funcionan igual que las funciones de los clientes y trabajadores de la gestoría, pero con la diferencia de que está apartado para el usuario administrador. Logout es la función que cierra la sesión de los usuarios. Esta borra los datos de sesión almacenados y vuelve a la página de inicio de sesión. Home trabajador y profile trabajador, al igual que home cliente y profile cliente, muestra la página home del trabajador. Si esta inicia sesión y la otra, pues realiza un select y muestra los datos del trabajador para, por ejemplo, editarlo en caso de que el trabajador lo vea necesario. La función añadir trabajadores. Como su nombre indica, añade a los trabajadores de la gestoría, exclusivamente por el administrador en su panel de recursos. Mediante el formulario en añadir trabajadores.html se rellenan los datos, los almacena y lo inserta en la tabla trabajador gestoría. En el caso que algún campo esté vacío, pues te muestra ese campo para rellenarlo y no se almacene sin ningún dato. Se activará el extend, se ha producido un error, cuando se detecta algún fallo, el DNI o teléfono tiene algún dígito de más, etc. Editar particular y update particular. Son dos funciones diferentes pero que se complementan entre sí. Ambas sirven para modificar los datos del particular. Con editar particular seleccionamos los datos del particular que inicia de sesión y del cual queremos cambiar los datos, y con la función update particular junto con editparticular.html muestra la plantilla con los datos que ya tenemos para modificarlos. Tras actualizar los datos y para aplicar los cambios se cierra la sesión. Las funciones editar trabajador y update trabajador son iguales que las mencionadas anteriormente, excepto porque son los datos del trabajador de la gestoría los que se modifican en este caso. Vamos a proceder con la herramienta del administrador. En la función añadir empresa, primero declara la variable msg que mostrará los mensajes. Luego abrirá el bucle try. Dentro de este tendremos la primera opción, if, que se encarga de recoger los datos introducidos y hacer un insert into en la base de datos. Si se ha realizado correctamente, pues mostrará un mensaje en el panel de recursos del administrador. La segunda opción
Se utiliza en caso de que quede algún campo sin rellenar, entonces mostrará el mensaje "hay campos vacíos". Y el fin del bucle try except funciona en caso de error, ya sea porque alguno de los datos introducidos no sea correcto, etc. La función añadir particulares permite al administrador poder añadir a un cliente particular a la base de datos. Tiene el mismo funcionamiento que añadir empresa, bucle if y elif para insertar los datos y comprobación de campos vacíos, y el except para la comprobación de errores. Añadir trabajador de empresa, que es una función en la que además de insertar unos datos realiza un select donde recoge el nombre y CIF de la empresa para mostrarlo en un desplegable que servirá para indicar a qué empresa pertenece dicho trabajador. A pesar de mostrar solo el nombre de la aplicación en la lista desplegable, lo que en realidad almacena es el CIF de la empresa. En esta última captura se puede apreciar el select dentro del cual, en la segunda opción value, se refiere a empresa.0, que sería el CIF de la empresa, pero empresa.1 hace alusión al nombre de dicha empresa. Registro de contacto, que muestra en una tabla todos los registros de las personas que se han puesto en contacto con la gestoría. Delete contacto para eliminar alguno de los registros. Registro empresa, que indica el número de empresas que están registradas. La función delete empresa, que se utiliza para eliminar empresas que están en el registro. Registro trabaja gesto, que realiza un select para sacar todos los registros de personas que trabajan en la gestoría. Delete trabajadores, esta función borra a los trabajadores de la gestoría. Registro particulares, que muestra una lista de los particulares que son clientes de la gestoría. Delete particular, que con esta función se puede borrar a los particulares que ya no se han requerido en la gestoría. Con la función registro trabajador empresa podemos ver en una tabla los empleados registrados de la empresa. Y delete trabajador empresa, que elimina al trabajador o trabajadores que seleccionemos. Ahora vamos a continuar con las herramientas del trabajador de la gestoría. Básicamente son las mismas funciones que las del administrador, solo que estos no tendrán la capacidad de añadir a trabajadores de la gestoría, sus propios compañeros, por lo que no tendría sentido. Las distinguiremos ya que al final de cada nombre llevará la palabra trabajador. Esas funciones serán añadir empresa trabajador, añadir particulares trabajador, añadir trabaja empresa trabajador, registro contacto trabajador, delete contacto trabajador, registro empresa trabajador, delete empresa trabajador, registro particulares trabajador, delete particular trabajador, registro trabajador empresa trabaja, delete trabajador empresa trabaja. A cada función le pertenece un archivo .html en el cual, si un formulario, pues muestra los campos para rellenarlo. Por el contrario, si se trata de mostrar un registro, el archivo .html contendrá una tabla en el cual se mostrarán los datos y a la derecha el botón de borrar dicho registro. Las carpetas añadir y registro dentro de templates pertenecen a los archivos .html de las funciones del administrador y añadir trabajadores y registro trabajadores a los empleados de la gestoría. Para finalizar, nos encontramos con el servidor de archivos, localizado en la herramienta del particular. Primero, especificamos el nombre de la ruta, subida a archivos, e indicamos que si esta ruta se recibe la información enviada a través del método POST y request files, recoge un archivo, se ejecute lo siguiente. La aplicación accede a los archivos desde el diccionario files en la solicitud request. Obtenemos el nombre del archivos subidos por el usuario y utilizamos el método save. Con la línea app.conf upload folder indicamos la carpeta en la que queremos que se guarden los archivos. En mi caso, archivos subidos. La tenemos que crear nosotros ya que no se crea sola. Por último, devolvemos una respuesta satisfactoria. En este caso, un mensaje diciendo que el archivo se ha enviado correctamente. Si utilizamos el método POST, pero no se ha seleccionado ningún archivo o no se ha encontrado la carpeta de destino en la que se almacenan los archivos, pues saltará un mensaje con un error. En el fragmento del archivo subidaarchivos.html perteneciente al servidor de archivos, utiliza la etiqueta EncType, que permite tener en cuenta si se envía simplemente texto o si se envían cosas más complejas como archivos, ya que no es lo mismo a la hora de la transmisión, y múltiple para poder subir varios archivos a la vez. Y para finalizar, estas dos líneas revisan si el archivo ejecutado es el programa principal main, activa el modo de depuración y ejecuta la aplicación por el puerto 80.
el archivo JavaScript. En este archivo se almacena una sola función que sirve para poner la fecha en la cabecera de la página. Manual de usuario. Al poner en funcionamiento el programa PyCharm y ejecutar el archivo Python, devuelve una IP y el puerto por el que acceder a la aplicación web. Una vez accedemos, pues nos muestra la página de inicio de la gestoría. Como invitado, puede ver los servicios que ofrece la gestoría, además de ponerse en contacto para, por ejemplo, pedir presupuesto de algún servicio. En caso de ser un cliente particular, podrá acceder con el usuario y contraseña que se le facilitará al hacer el registro como cliente. En su interfaz, el particular puede subir archivos en el apartado de herramientas. Cuando, por ejemplo, a un administrativo le hace falta algún tipo de archivo para completar algún trámite, pues se le puede hacer llegar por ahí. También puede cambiar los datos de su perfil y para guardar esos cambios se cerrará la sesión. El trabajador de la gestoría también necesita una inscripción previa por parte del administrador para poder acceder. Entre sus particularidades, pues puede utilizar los formularios del panel de recursos del trabajador para añadir empresas, trabajadores de esa empresa y particulares, además de ver los registros de dichos datos. El administrador podrá acceder ya que su usuario se crea al ejecutar el archivo de base de datos. Este, además de las funcionalidades del trabajador de la gestoría, podrá añadir a los trabajadores, ya que no tiene lógica que los propios trabajadores los añadan y terceras personas accedan a datos exclusivos y confidenciales de la empresa. Tanto el trabajador como el administrador pueden borrar datos de los registros a los que les han permitido acceder. Conclusión y aspectos a mejorar. A modo de conclusión, los aspectos a mejorar, empezando por la aplicación web, es perfeccionar el aspecto visual y añadir más funcionalidades, ya que estas son escasas para la cantidad de trabajo que se realiza en una gestoría. En un futuro se podría ampliar la oficina, por lo que será necesario contratar a más empleados, aumentar el mobiliario y los equipos, modificar la topología de la red, realizar configuraciones en el directorio activo, entre otras cosas. El presente proyecto de fin de grado ha sido una experiencia gratificante. Me ha permitido poner en práctica muchos de los conocimientos que he adquirido durante estos 2 años que ha durado el ciclo formativo. También ha supuesto la posibilidad de aprender técnicas y métodos que antes me eran desconocidos. La necesidad constante de documentarse, dado que en este ámbito en tan poco tiempo los procedimientos quedan obsoletos, y buscar soluciones a errores ha sido por un lado muy satisfactorio cuando por fin logras que funcione, o tremendamente frustrante cuando día tras día chocas contra el mismo obstáculo. Personalmente estoy contenta por el resultado final y considero que el tiempo empleado para unas cosas u otras han estado bien administradas y me dejan con la sensación de un trabajo bien hecho. Son muchas las cosas que podría seguir añadiendo al presente proyecto, dado que aún quedan muchos aspectos por mencionar. Herramientas utilizadas para la elaboración: PyCharm, Visual Studio Code, Notepad, manuales sobre Python, Flask, MySQL, Stack Overflow, Hyper-V, documentos de Google. Aquí está la bibliografía de las páginas que he utilizado para documentarme, el anexo donde explica que es una sociedad limitada y las características, las nóminas de los trabajadores que he explicado anteriormente, y un glosario en el que se definen palabras como gestoría, router, switch, flash, framework. Y bueno, pues esto es todo.